Welcome to my English classroom. Bueno, bienvenido a mi clase de nuevo. Vamos a explicar hoy el past continuous. Hay una cosa muy importante, y es que muchas veces no sabemos diferenciar y en cada libro se trata de una manera. Te lo puedes encontrar escrito de dos formas y las dos formas son correctas y son las mismas, equivalen a lo mismo, past continuous, past progressive. Las dos son las mismas, pasado continuo. Este tiempo realmente no existe en español, pero en inglés sí. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, pues el pasado simple es algo que es una acción que se hizo en el tiempo y se acabó. ¿Cuál es la diferencia del pasado continuo? El pasado continuo se trata de algún evento, de algo que se hizo, pero tiene una duración en el tiempo. Por ejemplo, cuando yo digo, estuve grabando, y ese tiene un tiempo, ¿vale? O estuve cenando en el restaurante, tiene una duración en el tiempo. Bien, vamos a ver lo más importante, que es más que su uso, porque el uso luego veréis que equivale más o menos a la traducción que nosotros tenemos en español. Vamos a ver cómo se utiliza, pero sobre todo vamos a ver qué forma todo el pasado continuo, qué verbos lo forman. El pasado continuo siempre está formado por dos verbos, dos palabras. Una de ellas, que es muy importante, está formada por el verbo to be. El verbo to be que tiene, como estamos en pasado, tiene que ser el verbo to be en pasado. Es decir, las dos formas del pasado del verbo to be sería was o were. Was sería para I, para it, para she y para he. En el caso de were, para todas las demás. El verbo to be más el verbo que sea, con una I, una N y una G. ¿Cuál es el mayor error de los alumnos o de aquella persona que quiere aprender, está aprendiendo inglés? ¿Qué ocurre? Que cuando hacen una construcción de frase con el pasado continuo, una de las dos palabras se le olvida ponerla. Es decir, si yo pongo el verbo con ing y no pongo el verbo to be, no existe pasado continuo. Y viceversa. Si pongo el verbo to be y no pongo el verbo con ing, normalmente tampoco, eso no significa nada, es decir, no es un pasado continuo. El mayor fallo, normalmente no se olvida el verbo con ing, porque es algo que se nos queda muy bien a los alumnos. Lo que sí se olvida es el verbo to be, casi siempre. Bien, recordemos, el verbo tiene que ser dos palabras. Una de ellas, el verbo to be en pasado, porque estamos en pasado continuo, y la segunda, el verbo con ing. Y ahora vamos a ver cómo se construye una frase en afirmativa, negativa o interrogativa. Una oración en afirmativa tiene una estructura. Yo sé que hay veces que hay ciertas personas que en la estructura piensan que no, pero muchas veces los niños es la única forma, y los alumnos que están aprendiendo es una forma de organizar en su mente cómo es la formación de una frase en inglés. En la afirmativa sería el sujeto, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de they. El verbo, vamos a decir, en este caso, they're waiting for the bus. Ellos estuvieron esperando el autobús durante un tiempo. No es algo que se hizo y se terminó, sino que yo estoy diciéndolo como estábamos diciendo, una duración en el tiempo. No olvidemos el were. ¿Por qué were? Porque a they le corresponde del verbo to be were. Waiting. No sería correcto si yo pongo waiting solamente y no pongo el verbo to be. De manera que las dos palabras tienen que estar. Pasamos a la oración negativa. La oración negativa, recordemos que con el verbo to be, en la negación va junto al verbo to be. No tiene auxiliares, ya que el verbo to be solo, por sí solo, es auxiliar. They were not, o lo que es lo mismo, weren't, contraído, waiting, for the class, for the bus. They weren't waiting for the bus.
En la oración interrogativa se construiría como la del verbo to be, sin olvidar el verbo con ing. Es decir, en la oración negativa, ya lo hemos hecho, y la oración interrogativa, primero pondríamos el verbo to be, que en este caso sería where. Después el sujeto, vamos a borrar aquí, they. No olvidéis el verbo con ing, que en este caso es muy fácil que se olvide. Waiting for the bus. En resumen, lo más importante es que recordéis el pasado continuo. El pasado continuo está formado por dos palabras, el verbo to be, en pasado, y el verbo con ing. No existe pasado continuo si aparece solamente el verbo con ing, no existe pasado continuo si solo aparece el verbo to be. Y no olvidéis seguir la estructura. En la oración negativa, en la negación va con el verbo to be, no lleva auxiliares. En la interrogativa no hay auxiliares, ya que el verbo to be por sí solo es auxiliar. Bien, y that's all. Esto es todo por hoy. Así que espero que haya gustado y darle al like y os suscribís si os ha gustado. Así que, thank you very much.